Buenos días a todos, bienvenidos también a los que os acabáis de conectar a la sesión. Vamos a empezar con este webinar, que es un webinar dedicado a wireless, pero en un entorno muy concreto, que es el de comunicaciones unificadas o el de telefonía, en el que sus requisitos, por ser un tráfico en tiempo real, ser un tráfico en el que hay una comunicación bidireccional, pues tiene unos requerimientos diferentes al de un tráfico normal de datos, en el que normalmente suele ser de una sola dirección, de dirección de bajada, y no hay unos requisitos de tiempo real. ¿Y qué vamos a ver hoy? Vamos a veros una pequeña introducción de entornos de radiofrecuencia y los aspectos a tener en cuenta cuando hacemos un diseño de radiofrecuencia, o en este caso de wireless, de radiofrecuencia en entornos wireless. Luego vamos a hablar de roaming, un punto muy importante dentro del entorno de comunicaciones unificadas y de movilidad, sobre todo, en el que va a ser la clave de nuestro diseño a la hora de poder crear una red preparada para el soporte de telefonía IP, evidentemente en movilidad. Después hablaremos de diseños wireless, cuáles son nuestras recomendaciones de diseño, cuestiones que tener en cuenta cuando una vez ya nos ponemos a planificar la red wireless. Luego vamos a ver la infraestructura NetGear de forma muy breve, no va a ser un amplio apartado de infraestructura, pero sí que sepáis qué infraestructura disponemos y qué funcionalidades nos van a aportar a los puntos anteriores que hemos visto, tanto roaming como diseño wireless. Finalmente veremos las promociones de Q1, es decir, las promociones que tenemos este quarter ya activas desde febrero hasta finales de marzo y que os podéis beneficiar. Son promociones tanto de wireless, de switching como de readiness. Y finalmente formaciones, ahora ya sí, con fechas concretas que se lanzarán, supongo que la semana que viene ya lanzaremos las invitaciones y que podréis apuntaros como siempre. Estáis todos invitados. Bien, cuando vamos a hacer un diseño de una red wireless, siempre es importante tener en cuenta los conceptos principales de radiofrecuencia, cómo nos afecta a una red wireless, pues el entorno en que nos encontramos, el entorno real, tanto interferencias de vecinos como también atenuaciones de posibles dispositivos o paredes o estructuras, objetos. En primer lugar, tener en cuenta las interferencias. Vamos a hablar de interferencias, porque aquí va a ser importante el tener en cuenta las interferencias, sobre todo cuando hablamos de tráfico en tiempo real, tráfico en streaming, en el que uno de los aspectos más relevantes es el delay, evitar pérdida de paquetes, que trabajamos en un entorno en el que RTP funciona sobre UDP, es decir, es una transmisión en la que no hay retransmisiones, no es una emisión con feedback de otro extremo, de forma que si perdemos un paquete, 2 paquetes, 3 paquetes, estos paquetes no se recuperan. ¿Cómo se observa o qué experiencia tiene el usuario en este efecto? Pues tiene la experiencia de que hay cortes de llamada, hay cortes de voz, más que de llamada, cortes de voz, o bien en una pantalla, en una videoconferencia, pues se pixela o vemos zonas negras o bien se nota que de repente la voz empieza a ser metálica en una llamada, pues esto suele ser debido a efectos como la pérdida de paquetes o efectos como el jitter que es la diferencia de delay, es decir, cuando un paquete pues tarda, por ejemplo, 5 milisegundos y el siguiente tarda 200 milisegundos. Esas variaciones provocan efectos también sobre el jitter, que es un punto muy importante a la hora de tener en cuenta sobre todo comunicaciones en tiempo real bidireccionales, como es pues telefonía IP, una videoconferencia o cualquier comunicación de este estilo, sobre todo. Bien, ¿y cómo nos afecta la interferencia aquí? Pues bien, nos afecta en que contra el canal, contra más sucio, por así decirlo, es decir, cuando tengamos una interferencia mayor, esta comunicación será menos fiable, es decir, nos va a obligar a hacer retransmisiones de paquetes. Como decía, la voz no hay, el RTP no existen esas retransmisiones, es decir, un paquete UDP no se vuelve a enviar, por tanto, será directamente pérdida de paquetes. Bien, en este caso, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que debemos tener en cuenta una línea que es la de los 20 dB. Esta línea de los 20 dB va a ser muy importante a la hora de diseñar nuestra red wireless. ¿Por qué? Porque la diferencia de 20 dB entre la interferencia y nuestra señal recibida por el dispositivo, en este caso, va a ser el que va a definir un canal
limpio, un canal sin afectación aparente de interferencias o una afectación muy leve de interferencias. Bien, luego están los dos tipos de interferencias que tenemos. Tenemos interferencias de dos tipos, de ecocanal o de canal vecino. La interferencia ecocanal, ¿cuál es? Es interferencia de emisiones wireless que están emitiendo sobre nuestro mismo canal. Como vemos aquí, tenemos una señal azul, que es la señal interesante, nuestra señal, nuestro SSID, y una señal roja. Ambos estamos emitiendo en el canal 1. Puede ser esto tanto un punto de acceso de nuestra misma infraestructura, porque sea una infraestructura de alta densidad o sea una infraestructura grande, o bien puede ser una interferencia de un vecino, pues una oficina de al lado, el edificio de enfrente, múltiples interferencias que pueden haber de varios orígenes. Pues bien, la interferencia ecocanal nos afecta en medida de que tendremos una mayor ocupación del canal, es decir, contra más se esté utilizando el canal 1 al final es el aire, es libre, todos podemos utilizarlo de la misma forma, pues bien, contra mayor interferencia tengamos en canal 1, mayor va a ser esta ocupación. ¿Esta ocupación qué nos va a hacer? Pues nos va a hacer que el ancho de banda que tengamos disponible, el airtime, el tiempo de disposición del aire para nosotros, va a ser menor. De forma que, por un lado, se nos bajará el ancho de banda, pues tener en cuenta, sobre todo si hacemos emisiones ya no de voz, sino de vídeo de alta calidad, o bien también, si esta interferencia es muy alta, pues este bajo tiempo de canal puede causarnos también la pérdida de paquetes y sobre todo un mayor delay. Con lo que tener en cuenta, en nuestro canal, un 20 dB de diferencia entre la señal que se está recibiendo en el dispositivo y la señal de interferencia. Bien, luego tenemos otro tipo de interferencias que son las interferencias de canal vecino. Esta interferencia de canal vecino es cuando tenemos, por ejemplo, una emisión de punto de acceso que se está emitiendo, como vemos aquí en el canal 2, la señal roja. Bien, ¿qué nos ocurre? Vamos a anotar. ¿Qué nos ocurre? Nos ocurre que al estar emitiendo en este canal 2 tenemos esta interferencia que veis aquí, que subrayo con el puntero láser. Esta interferencia es un canal vecino, no es el canal que estamos escuchando. Nosotros estamos escuchando hablando sobre el canal 1. Con lo que este canal vecino se observa desde el cliente como si fuese una interferencia no wireless, es decir, una interferencia de cualquier índole. Al final, como sonido, como ruido. Algo que no se puede descifrar qué es. De forma que si tenemos un mayor ruido, una señal de canal vecino potente, tendremos como si tenemos mucho ruido en nuestro canal, con el efecto que os he comentado antes de jitter, alto jitter, pérdida de paquetes, alto delay, cosa que nos afectará a nuestra comunicación de voz o de vídeo. Aquí, ¿cuál es la recomendación? Como sabéis, siempre es una recomendación estándar, transversal para wireless, utilizar canales adyacentes. Cuando hablamos de canales adyacentes son aquellos canales que la interferencia entre un canal y otro es mínima. En este caso sería, por ejemplo, usar el canal 1, 6 y 11, que como podéis ver, en cada uno de los canales la interferencia, que sí que la hay, fijaos que sí que la hay, se entiende, a veces se explica, ¿no?, que no hay interferencia en los canales sin interferencia. No es así, sí que existe, porque el ancho de banda de los 20 MHz hace que esta señal tenga esta forma similar, ¿no?, muy digitalizada, pero la señal Wi-Fi NN tiene esta forma aproximada. Pues bien, en NWNC también vemos que hay algo de interferencia dentro de nuestro canal, pero es una interferencia que se puede aceptar. ¿Por qué? Porque aquí también nos basamos en la misma ley, la ley de los 20 dB. Siempre esta señal debe estar por debajo de los 20 dB de diferencia con nuestra señal de recepción. Bien, luego que nos encontramos interferencias que no podemos controlar, interferencias no wireless. En este caso, ¿qué interferencias son? Son interferencias de dispositivos o mecanismos que trabajan sobre la banda libre, la banda 2,4 o la banda 5 GHz, son bandas no licenciadas, con lo que puede utilizarla cualquier dispositivo o cualquier usuario. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que tenemos interferencias dentro de las mismas instalaciones. Puede ser que tengamos un sistema de sonido inalámbrico dentro de un edificio que nos esté afectando como interferencia, o bien podemos
un sistema de monitorización o un sistema de radio o un sistema, cualquier tipo de sistema que pueda utilizar la banda 2.4, como digo, es libre, se puede utilizar todo el mundo. Con lo que aquí, ¿qué nos pasa? Nos pasa que es oculto a nuestras herramientas de medida que utilizamos habituales en el PC. Un dispositivo móvil no vemos esta interferencia, porque este PC o dispositivo móvil no analizan el espectro, sino que analizan la banda 2.4 con la modulación de Wi-Fi. Por tanto, aquí estamos ciegos en esta interferencia. Podemos ver que tengamos problemas, podemos analizar y comprobar que está solucionado los problemas de interferencia de cocanal o canal adyacente, canal vecino, pero podemos observar, por ejemplo, problemas en la telefonía. Pues bien, esto puede ser debido a una interferencia de un origen no Wi-Fi. Muchos de estos dispositivos, además, utilizan el Frequency Hopping Split Spectrum, que es este efecto, es el efecto de enviar la información mediante, no por modulación, sino que mediante varias frecuencias, de forma que es una modulación de gran ancho de banda, cosa que nos afecta a más de un canal, por lo que no estamos libres, sino que afecta a más de un canal. Esto nos podemos encontrar, aquí lo veis, por ejemplo, en el analizador de espectros, como esta interferencia, fijaos en la parte, sobre todo azul, que vemos aquí, ocupa pues diferentes canales. Fijaos que aquí, por ejemplo, tenemos una interferencia está a menos 20 dBm, mientras que en esta señal interesante está a menos 50, por lo que no tendría una afectación real, pero que sí que sepáis que si esta interferencia o la interferencia superior nos afecta a una señal recibida también de menor amplitud, nos podemos tener problemas, siempre basándonos en la misma regla, la regla de los 20 dB. Bien, otro de los efectos que podemos tener es el efecto de espacio libre. El efecto de espacio libre, ¿cuál es? Es una constante en la que a mayor frecuencia y distancia, mayor atenuación. Por tanto, las comunicaciones en 5 GHz tienen mayor atenuación en un espacio libre que no la de 2.4. Podemos pensar que 5 GHz es una recomendación, 5 GHz es una recomendación para implementar, sobre todo en entornos de ciudad, en entornos de ciudad en las que hay muchas interferencias, es una recomendación para implementar comunicaciones unificadas o bien telefonía sobre Wi-Fi. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos este efecto, con lo que a la hora de realizar el diseño y la planificación debemos también tenerlo en cuenta. Por otro lado, también tenemos el efecto, como no, de los objetos, de los obstáculos que tenemos en un entorno normal, en una oficina, en una fábrica, en un colegio, en cualquier tipo de edificio. Tenemos obstáculos, tenemos paredes, puntos de acceso no pueden estar en todas las habitaciones o en todas las salas, y también se debe tener en cuenta, fijaos, por ejemplo, una pared de pladur típicamente consume unos 3-4 dB. Fijaos que atenúan 3-4 dB. 3 dB en la métrica de dB es reducir a mitad la potencia en vatios, ¿de acuerdo? Por lo que es una pared de pladur está reduciendo ya a la mitad la potencia de recepción en vatios. En 5 GHz, fijaos que en general la atenuación es mayor, es decir, la penetración con una frecuencia más alta, la penetración que tenemos mediante obstáculos es también peor, ¿de acuerdo? Con lo que también debemos tenerlo en cuenta. Si juntamos la recomendación de usar 5 GHz, que es un canal más libre, más limpio, pero a la vez también tenemos mayor efecto, ya no solo del espacio libre, sino también de los obstáculos. Bien, visto esto, vamos a ver un aspecto muy importante que es el roaming. ¿El roaming qué es? El roaming es la movilidad de un dispositivo, de un cliente, desde la cobertura de un punto de acceso a la zona de cobertura de otro punto de acceso. Es decir, que en este caso, como veis, un teléfono que está asociado a una P en SSID, que es el mismo, se mueve y llega a la zona de cobertura de otro punto de acceso diferente con el mismo SSID. Entonces aquí se realiza una nueva asociación. ¿Qué ocurre? Cuando
realizamos una nueva asociación en una infraestructura de puntos de acceso autónomos, sin ningún mecanismo que veremos ahora, pues, ¿qué hay? Hay una desconexión y se vuelve a conectar. Hay una reautenticación de ese usuario. Con esto, en una comunicación en movilidad, es decir, un usuario que dispone de un smartphone, por ejemplo, con una aplicación de telefonía sobre IP o bien un teléfono de VoIP con Wi-Fi, que están diseñados, como no, pues, para poder dar movilidad, pues, ¿qué observa ese usuario? Observa, pues, corte de la comunicación, de la voz, sobre todo. La llamada se sigue establecida, que esta sí que va por TCP, pero habitualmente los problemas los encontraremos sobre todo en la voz o en el vídeo. Bien, con el roaming, la idea es se han creado mecanismos para aligerar este paso de reasociación hacia un nuevo punto de acceso, es decir, reducir la pérdida de servicio y que ésta no pueda ser detectada por el humano, si es posible, o por las aplicaciones. Hay varias técnicas. Principalmente hay dos implementaciones, una que se llama el Fast Roaming, implementación es una variante de 802.11, que es 802.11r, en que en esta variante de 802.11r lo que se pretende es reducir el tiempo de reautenticación, es decir, un cliente asociado a un punto de acceso que pueda hacer un roaming al siguiente punto de acceso, pero que el proceso de autenticación ya esté realizado, de forma que simplemente sea una reasociación a este punto de acceso. Con esto conseguiremos reducir, pues, el tiempo de pérdida de servicio y que sea prácticamente imperceptible, ya que el usuario, al estar ya reautenticado, por así decirlo, preautenticado contra el nuevo punto de acceso, en este caso ya lo tenemos realizado. Estas funciones, ¿quién las realiza? Normalmente están realizadas mediante un controlador. En nuestro caso, en NetGear, las implementamos tanto en el controlador como también en Business Central, en el controlador cloud. Aquí es importante que el dispositivo que lo implemente también soporte las funciones de 802.11r. Si el dispositivo no soporta 802.11r, actualmente todos los dispositivos actuales la soportan, nos podemos encontrar que el usuario pueda experimentar también una pérdida de servicio. Bien, luego hay otra extensión que es la 802.11k, que se llama el Assisted Roaming, ya no es el Fast Roaming, sino que es el Assisted Roaming. Esta función es una función en la que se basa en el envío de información de reports desde el punto de acceso al cliente. Por tanto, tienen que soportarlo tanto punto de acceso como cliente. ¿Qué información envía? Pues el punto de acceso envía la información de todos sus puntos de acceso vecinos, en qué canal están emitiendo. De forma, y también se intercambia también más información, dentro son elementos como información también de gestión de recursos y de calidad de servicio. De forma que el cliente, en este caso, dispone de todo un listado de los puntos de acceso y puede saber a qué puntos de acceso es el mejor para asociarse cuando se esté moviendo. Por tanto, en el proceso de movimiento de un punto de acceso, el cliente, en ese caso es el cliente siempre, puede tomar la mejor decisión, es decir, puede realizar el movimiento a, por ejemplo, el canal indicado, si el punto de acceso vecino, que está en un canal, el punto de acceso A está en el canal 1 y el punto de acceso B en el canal 6, pues bien, el cliente realiza este movimiento, cambia al canal 6 para asociarse con el nuevo punto de acceso. Por tanto, también se reduce y facilita mucho la movilidad entre dispositivos. Esas funciones, ¿dónde se implementan? Esas funciones se implementan tanto en controlador de Business Central y también las implementamos en los nuevos puntos de acceso WC 720 y 730 en configuración en Ensemble, de forma que también, sin necesidad de una controladora física o un Business Central, podemos, en modo Ensemble, configurar un Assisted Roaming. Aquí no tenemos la preautenticación. ¿Qué diferencias tendremos entre 802.11r y 802.11k? Pues bien, sobre todo es cuando implementamos 802.1x, es decir, cuando implementamos la autenticación mediante radius. Cuando realizamos la autenticación mediante radius,
un 802.11r, como trabajan con la preautenticación de los nuevos puntos de acceso, en este caso, el usuario no tiene que realizar de nuevo el proceso que se llama el four-way handshake, es decir, el intercambio de claves mediante EAP LS o EAP chat, intercambio de claves entre el cliente y el autenticador. De forma que en un entorno 802.1x el roaming será mucho más rápido mediante 802.11r que no 802.11k. 11k no ofrece esta función. Bien, aquí podemos ver un ejemplo como la pérdida de servicio que tenemos sin 802.11r en un roaming, la pérdida de varios pings, de un segundo aproximadamente de pérdida. Es toda una serie de pings que se hicieron en unas pruebas enviados cada 150 milisegundos, es decir, muy poco tiempo. Y en la reasociación, esto es en consola de AP1 y una AP2, cuando se asocia, y estamos con un iPhone 5, cuando se asocia a un nuevo punto de acceso, tenemos una pérdida de un segundo y algo. Esto pues nos afecta evidentemente a la voz o al vídeo, tenemos un corte. En cambio, cuando realizamos esta misma función pero con 802.11r activo, vemos que la pérdida de servicio en ese caso es menor a 500 milisegundos. De forma que hace que prácticamente la percepción del humano no haya una pérdida de servicio, tanto o bien por el ser humano o bien por aplicaciones. Bien, ¿qué recomendaciones de diseño tenemos? En primer lugar, como estamos hablando de roaming, un punto también totalmente relevante a la hora de realizar un roaming y que tengamos una menor pérdida de servicio es realizar un estudio de cobertura y realizar un diseño de cobertura que permita que el usuario se pueda mover entre celdas Wi-Fi, sin tener, por un lado, degradación del servicio, es decir, que tengamos una pobre cobertura para luego asociarnos a otro punto de acceso y sin tener pérdida de servicio total. Y además, evitar el solapamiento entre canales vecinos o cocanal. En este caso, ¿cuál es la regla a tener en cuenta? Son dos. Seguimos hablando de los 20 dB, es decir, aquí vemos un canal amarillo y un canal rojo, entre los canales amarillos, que son un canal 1, la diferencia entre los dos tengamos 20 dB para que no tengamos afectación en interferencia cocanal, o entre ellos siempre 20 dB. Y por otro lado, que el mínimo RSSI, es decir, potencia de recepción del cliente, sea menos 67 dBm. Es decir, que el mínimo RSSI sea menos 67 dBm es recomendado para establecer comunicaciones de telefonía sobre IP o de videollamadas o conferencias de vídeo. Por tanto, debe haber un solapamiento, deben estar solapados los canales a menos 67 dB. Eso se habla, como el máximo es 86, un 20% de solapamiento de cobertura. Es muy importante tener en cuenta que esta potencia de los puntos de acceso y el solapamiento entre áreas de cobertura debe ser alrededor del 67. Para que os hagáis una idea, siempre que hago un estudio de cobertura, yo tomo esta referencia, es decir, en el estudio de cobertura indico mi línea, digamos, de corte, de una cobertura correcta a una cobertura que ya no la doy como correcta en un estudio de cobertura, son menos 67 dBm, para que la red esté preparada para todos los servicios. Bien, otra regla de diseño es evitar el audio en dos sentidos, perdón, aquí es un error, es evitar el audio en un sentido. ¿Y esto por qué no lo podemos encontrar? No lo podemos encontrar en el que, ¿por qué? Porque aquí, como os comentaba al principio, es una comunicación bidireccional. Tenemos un emisor y un receptor y estos van a intercambiarse información por igual, es una comunicación bidireccional. No es como habitualmente las comunicaciones de datos, que es en un solo sentido y con un pequeño feedback, pero no, el tráfico de subida suele ser pequeño, ¿no? En el caso del audio o las videollamadas, en este caso es bidireccional, tanto el emisor como el receptor se intercambian información, ¿cómo no? Bien, pues aquí ¿qué nos ocurre? Nos ocurre que tenemos por un lado el punto de acceso, que en este caso será el que transmitirá la información al cliente,
y el cliente de dispositivo móvil, que será el que transmitirá hacia el punto de acceso. Pues nos encontramos que ambos tienen una potencia de emisión diferente. Las antenas de un punto de acceso no es la misma que la antena de un dispositivo móvil o un smartphone. Por tanto, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos si realizamos una implementación como estamos acostumbrados para un entorno wireless de datos, en la que, bueno, podemos ampliar las potencias para poder llegar mejor y cubrir más zonas. En un diseño de Wi-Fi en torno de TOIP debemos reducir esa potencia. Esta potencia se debe reducir ¿para qué? Para equiparar la potencia de envío del punto de acceso, como así también la potencia de envío del dispositivo, del smartphone o del cliente. Para poder hacer esto, debemos reducir esas potencias. ¿Cuál es lo recomendable? Aquí recomendamos que como máximo tener una potencia de transmisión de un 50%, es decir, transmitir a un 50% de potencia del punto de acceso. ¿Esto qué va a requerir? Va a requerir disponer de más puntos de acceso que no en un entorno normal de datos. Bien, luego otra característica a tener en cuenta es la estructura de edificios, el evitar sobre todo las sombras de cobertura o el efecto esquina. Cuando me refiero al efecto esquina es en los pasillos, cuando tenemos una esquina, pues evitar que se produzcan sombras en esas áreas que habitualmente, pues, con un diseño de cobertura preparado por un entorno de datos sin movilidad, pues bueno, las esquinas de un pasillo tampoco no es una parte importante, en la que, bueno, pueden que haya cobertura, pero no que haya una cobertura de calidad, porque no es un punto de trabajo, pero en cambio en telefonía sí. En telefonía es muy importante, porque el usuario si irá a la esquina y quiere seguir manteniendo esa conversación, no quiere estar repitiendo que me has dicho justo cuando está pasando por el pasillo. Pues bien, debemos tener en cuenta las zonas de pasos, como vemos aquí, por ejemplo, un diseño original hecho para una red de datos en el que se cubren las oficinas perfectamente y las zonas, evidentemente, pues aquí de pasillo y de baño o la zona de recepción, en este caso, o de paso, pues no son importantes, pero ¿qué ocurre? Que si vamos a implementar telefonía sobre IP, estas zonas se deben cubrir correctamente. En este caso, pues ampliar también el número de puntos de acceso. Por otro lado, la recomendación que ya he avanzado antes es la de implementar la banda de 5 GHz, sobre todo en las zonas de ciudad y centros de ciudades grandes, bueno, de cualquier zona urbana, en las que el número de interferencias, número de canales que tenemos alrededor está muy ocupado, sobre todo la banda 2,4. Aquí tenemos un ejemplo de esto, es un estudio de cobertura, de un análisis en una ciudad, en el centro de una ciudad grande, en el que vemos cómo hay muchísimas interferencias de Movistar, de ONO, de Vodafone, de operadores que instalan routers en los edificios colindantes, en el mismo edificio. ¿Y qué nos hace? Nos hace que también la ocupación que tenemos sobre él sea en los canales fijados. Este es el 1, este es el 6. La ocupación que tenemos es muy grande y que nos provoca estos efectos que hemos visto al principio. Pasar a 5 GHz, ¿cuál es el pro? Lo principal es que el mayor número de canales disponibles para utilizar y canales menos utilizados. Sobre todo en las ciudades es donde más diferencia notaremos. En contra, recordar la menor cobertura, la mayor atenuación por parte de los obstáculos y también los dispositivos, sobre todo dedicados solo a la telefonía IP, suelen tener un coste mayor. Los smartphones ya cada día más todos soportan 5 GHz. Luego, tener en cuenta también la planificación en el estudio de cobertura. Cuando hacemos un estudio de cobertura estamos acostumbrados, ¿verdad?, a realizar el estudio de cobertura con un PC. La potencia de una tarjeta de un PC no es la misma que la potencia de la tarjeta que hay incluida en un teléfono. Con lo que hay que tener en cuenta, a la hora de realizar el diseño, qué interfaz se utiliza para hacer ese estudio de cobertura, tanto remoto como en on-site. Por ejemplo, con Icahao, donde yo realizo los estudios de cobertura en remoto, puedo indicar requerimientos de capacidad, indicar qué tipo de smartphone, y dentro de esta, aquí solo muestro la configuración de un smartphone 11N con voz sobre IP, el número de smartphones, la hora pico del uso. Bien.
también indicar cuál es el consumo, el tiempo de llamada, aplicaciones que hay sobre él. Es decir, es muy completo para poder indicar nuestras áreas de cobertura, los dispositivos que tenemos y cuáles son los requerimientos y qué implementación debemos hacer para cumplir con estos requisitos. Teniendo en cuenta también on-site, como os digo, hacer el estudio de cobertura también con un dispositivo móvil, no solo quedaros en el portátil. Luego, también otro punto a tener en cuenta es el cuerpo humano. El cuerpo humano es una atenuación, además el dispositivo móvil, sobre todo si estamos hablando con él, lo tenemos cerca de en la cabeza, vamos, la oreja. ¿Y qué ocurre? Pues que el cuerpo humano crea una atenuación como una pared. Aquí vemos el ejemplo. Divide por 2, fijaos, acordaos los 3 dB, que es dividir por 2 la potencia de recepción, divide por 2 la potencia recibida. Es decir, si nosotros estamos en lo mismo, estamos en el estudio de cobertura, mirando el móvil en la pantalla, con el móvil en la mano, separada del cuerpo, tendrá una mayor cobertura que si no tenemos el teléfono en la oreja, en que tenemos una atenuación que es nuestra cabeza. 5 GHz, fijaos, atenuación de 6 dB. Esto que nos va a hacer que nuestro diseño, fijaos, de punto de acceso que teníamos, aquí hemos definido todas áreas de urbanos, de gente de pie, ¿vale? Eso sería un entorno de mucha ocupación de personas, pero fijaos cómo se reduce, desde el mismo plano que veíamos antes, cómo se reduce la cobertura ofrecida por los puntos de acceso en esa área más densa de personas. Finalmente, tener en cuenta la capacidad de ancho de banda disponible en cada área de cobertura, es decir, definir cuántos usuarios máximos vamos a querer y qué tipo de comunicaciones vamos a tener. Si vamos a implementar, por ejemplo, Skype for Business, pues una tabla de Skype for Business, ver el ancho de banda que nos ocupa cada comunicación. En audio, fijaos, no tenemos problemas, suelen ser pues, llegando a los 100K, como máximo 50K según el código utilizado, y en vídeo sí que podemos tener, pues bueno, vídeo en emisión y recepción de 8 megas con H264 o RT vídeo y en máxima reducción y 2 megas, perdón, en H264 en una vídeo panorámica. Por lo que tener en cuenta el ancho de banda de cada una de las aplicaciones que estemos utilizando para poder hacer antidimensional. Todo esto recordando también, hemos visto un día, que el ancho de banda de un punto de acceso no es un ancho de banda, el ancho de banda que se indica, por ejemplo, en la caja o en el datasheet de los 600 megas o los 700 megas no es throughput real, sino que eso es velocidad física, el throughput real se reduce bastante. Por tanto, se recomienda primero hacer ese estudio de cobertura, realizar ese estudio de ancho de banda disponible según el entorno donde nos encontramos para poder diseñar bien el número de usuarios que podemos tener en un punto de acceso. Finalmente, habilitar WMM y ahorro de energía, cuestión de calidad de servicio, todos nuestros puntos de acceso, todo para estar certificado con Wi-Fi Certified, necesitas implementar WMM, con lo que es una obligación, pero asegurar de que está activo. En muchos casos está desactivo por defecto y habilitar tanto WMM, la gestión de calidad de servicio. No he puesto una apartado de calidad de servicio porque realmente no es necesario configurarlo. En nuestros puntos de acceso está configurado ya la calidad de servicio para darle prioridad a la voz y luego al vídeo, antes que a los datos. Esto ya está configurado, pero sí que tenemos que tener en cuenta de activarlo. Y también activar el WMM PowerShare, que es el intercambio de información y funcionamiento de buffering para reducir, ampliar la vida de las baterías de dispositivos móviles y que será muy útil. También tener en cuenta que esos dispositivos soporten WMM. Normalmente también todos los dispositivos de voz lo soportan. Aquí os enseño configuración tanto en modo ensemble como punto de acceso. En Business Central también podemos configurar WMM y en controlador, como no, WMM por perfil. Bien, infraestructura wireless que tenemos disponible en NetGear. NetGear, como sabéis, tenemos solución escalable, tanto en controlador, en que podemos ir de entornos pequeños hasta 100 usuarios, para escuelas primarias, rurales, residencias, 500 usuarios o ya más de 500 usuarios con los controladores 9500.
Podemos empezar también con entornos de hasta 10 puntos de acceso, soluciones de hasta 200 usuarios en el modo Ensemble, en el que se puede configurar, hacer una gestión de forma centralizada, hasta 10 puntos de acceso. 10 puntos de acceso deben ser WAP, 720, 730, el 740 que es el punto de acceso hace Wave 2, 4x4 es solo gestionable mediante controlador. Pues bien, 720 o 730 pueden estar funcionando en modo Ensemble y simplificando mucho la configuración y monitorización. Y recordaos, 802.11k se implementa en modo Ensemble, por lo que tenemos también roaming o roaming asistido, como se llama, en modo Ensemble. 7500 Wireless Controller, aquí soporte de 802.11r, tanto como 802.11k, con lo que será un roaming más rápido. La autenticación se encuentra en el controlador, con lo que no hay procesos de reautenticación, ya está por el controlador. Gestión portal cautivo, portal guest. Esto es un entorno más exigente, sobre todo a nivel de movilidad. Nos vamos a tener unos mejores resultados. Soluciones de hasta 400 usuarios. Recordar que ya vienen 10 licencias de APs incluidas, con lo que con 7500 hasta 10 APs no se requiere ninguna licencia. Luego tenemos la licencia de 5 APs para llegar hasta los máximos 15 APs por controlador. Luego tenemos soluciones de hasta 1000 usuarios con WC 7600. Las funciones son iguales en todos los controladores. La diferencia que vamos a tener va a ser la capacidad. Contra 7600 que podemos llegar a 1000 usuarios, 150 puntos de acceso gestionados. Redundancia en estos dos también es otra diferencia que tenemos. Y aquí sí que es necesario en ambos comprar licencias de incrementos, o bien de 10 APs, 50 o 100 APs. Y 9500 finalmente que llega hasta los 600 APs. Business Central. Business Central sobre todo es una solución muy interesante para aquellos entornos que estén distribuidos y que también tengan esos requerimientos de roaming. Bien, en Business Central implementamos 802.11r, por lo que las capturas, por ejemplo, que habéis visto de pérdida de ping, estaba hecho con puntos de acceso en Business Central, ¿vale? Con lo que el roaming también está asegurado en Business Central y entornos distribuidos, por ejemplo, una cadena de tiendas o restaurantes. Que los usuarios, los trabajadores vayan con tablets, con iPads, pues, o bien tomando comandas o bien para realizar pues, cualquier acción de inventariado, de gestión de trazabilidad, de cualquier tipo de gestión. Pues bien, Business Central es una solución que es muy válida y que nos aporta estos beneficios. El lujo Business Central 2.1. Y vemos cómo se puede configurar Fast Roaming. Que hay que tener en cuenta, ya te indica en el portal, que cuando activamos 802.11r, solo los clientes 802.11r se podrán conectar, ¿vale? Por lo que es un requisito que el cliente soporte 802.11r. ¿Qué clientes los soportan? Y están homologados. Pues bien, en Apple, pues a partir de iPhone 4S, iPad Air, iPad Mini, el iPad a partir de la tercera generación, a partir de Samsung S4 o versión de Android 4.2.2 y HTC One. Y en Windows, pues tenemos todo Windows 10 soporta 802.11r, ya implementó 802.11r, y Surface 2, Surface 3 también lo soportan o ya superiores. Bien, en modo Ensemble, como hemos visto al principio, modo de gestión de hasta 10 puntos de acceso de forma centralizada, no es necesaria una controladora. Quien realiza esas funciones de gestión centralizada es un punto de acceso definido como máster, que tendrá una NIP, que es la Management IP, y este es capaz de poder aplicar configuraciones al resto del punto de acceso dentro del cluster y también recibir estadísticas de monitorización y demás. Esto que nos permite, pues nos permite simplificar una red de hasta 10 puntos de acceso que no necesite controladora. Aquí que implementamos para beneficios del roaming, 802.11k. Estos 802.11k, recordar, es el Assisted Roaming y que nos va a facilitar sobre todo en aquellos dispositivos que lo soporten. Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son aquellos que lo soportan? También está implementado desde iPhone 5 y creo que desde la iOS 8. A partir de la iOS 8 también se implementa 802.11k, Samsung S4 o 4.2 superior y Windows 10 también implementa 802.11k. Fijaos que lo podemos activar por el perfil. En este caso, tanto si el cliente soporta 802.11k como si no lo soporta, podremos
activarlo en el SSID, no es como en Business Center. Bien, visto esto, vamos a ver qué promociones tenemos. Tenemos promociones, como decía, interesantes. Empezamos con la de Wireless. Nuevo punto de acceso WAC510 que presentamos en enero, recordar. Wave 2, 2x2, equipo muy sencillo, gestionable mediante la aplicación Insight, es decir, es gestionable a través de la palma de la mano, con una capacidad de Wave 2, con gestiones de, por ejemplo, ancho de banda por usuario, de un pequeño portal de invitados que se puede modificar, permite, no es un ensemble como tal, pero sí que permite el poder clonar configuraciones a partir de un punto de acceso, con lo que la implementación simplifica mucho, simplemente sería configurar un punto de acceso y a partir de ahí añadir puntos de acceso, descubrir puntos de acceso a través de la misma aplicación. Se puede descubrir o bien por código QR o bien por Wi-Fi y poder a partir de ahí implementar a un precio realmente muy interesante. PVP está a los 99 euros y ahora tenemos una promoción para el canal de un 18% de descuento por la compra de 3 unidades de WAC510. Lo podéis pedir a vuestro distribuidor. Producto muy interesante, funciona muy bien, ya he empezado a hacer las primeras pruebas y los resultados son excelentes. Tendremos un webinar dedicado en el mes de marzo. Luego, en Readiness, en Readiness tenemos promociones con las familias 520, en las que, en este caso, no hacemos un descuento, sino que regalamos discos. Regalamos discos de 2 teras, dependiendo del modelo. Aquí tenéis precios PVP, ¿de acuerdo? Porque se publican, como decía, todos los precios publicados que presento en los webinars van a ser PVP, ya que estará en el canal de YouTube, abierto a todo el mundo. Con lo que para saber los precios de distribución, iros a la lista de precio o bien al distribuidor. Y aquí regalamos o bien 2 discos de 2 teras con el Readiness 524X, es decir, de 4 bahías, regalamos ya 2 discos de 2 teras. El 26X regalamos 3 discos y el 528 4 discos, es decir, regalamos la mitad de los discos. En la familia 620 hasta 120 usuarios en NAS en desktop, es el NAS en desktop más potente del mercado. Con Intel Xeon, con 10 gigabits, con 8 GB de RAM en DDR4, 4 núcleos en 2,4 GHz, con 6 y 8 bahías. Entonces regalamos también 3 y 4 discos respectivamente con cada modelo. Y por último, las promociones que tenemos de hasta un 16% en la selección, una selección de Switching Plus, una selección que son prácticamente todos menos el nuevo Switch, que todavía además no está disponible, de gaming, el GS808E, el Simon Switch GSS408 EPP, lanzado este enero, tampoco tiene una promoción, y luego los switches de 10 gigabits, pero todo el resto tienen una promoción. Los precios, igual, los podéis consultar en mayorista o lista de precios de febrero, y ya están publicados con el precio con descuento. Son diferentes descuentos para cada modelo, a un 16% que hay en algunos modelos, pero varía, depende del modelo, varía ese descuento, con lo que podéis ir al mayorista y allí sí que os encontraréis este precio. Este precio de promoción lo tenemos disponible hasta el 31 de marzo. Bien, ya por finalizar los próximos eventos o formaciones, ya tenemos fecha, tengo la fecha definida, no está la invitación hecha aún, me están produciendo el HTML, pero la semana que viene ya se envía. 7-9 de marzo en Madrid, 7 al 9, son 3 días, hacemos el NetGear Essentials. NetGear Essentials, os explico un poco cuál va a ser la dinámica de este tipo de formación. Esta formación, que es una formación que pretende ser básica, con lo que aquellos que hayáis asistido ya a formaciones el año anterior, pues no es obligatorio que vengáis, por así decirlo, pero sí que es recomendado para aquellos que pues, o bien estéis iniciando en producto NetGear o bien que hace tiempo que no hayáis hecho una formación de refresco o sobre todo para ver las nuevas funciones que tenemos, que ha cambiado bastante y hemos introducido muchas novedades, tanto en producto como en funciones, pues bien, es recomendable que vengáis. Esos 3 días no tenéis por qué venir a los 3, es decir, habrá 3 modalidades de asistencia. O bien asistir a la parte de LAN,
unificada LAN y Wireless LAN, que serán el 7 y el 8, es decir, el día 1 y el día 2 va a ser LAN y Wireless LAN, o bien venir solo a Storage, que será el día 3, ¿de acuerdo? El tercer día, perdón, el día 3, o bien asistir a todos los 3 días completos. Tenéis las 3 opciones de apuntaros, ¿de acuerdo? Eso sí, las plazas serán limitadas para los 3 días, es decir, tanto para el día 1, el día 2 y el día 3 tendremos la plaza máxima de 12 personas. Interesante que os apuntáis, si estáis interesados lo antes posible a cualquiera de ellas para no tener esta limitación. 21 al 23 de marzo en Barcelona, la misma dinámica, será lo mismo, recibiréis un email en breve. Luego, no está todavía definido, pero tendremos las formaciones de especialización repartidas durante el año. De Storage, Networking y Wi-Fi, también Madrid y Barcelona, como siempre, pero Netgear Essentials será, de momento, si vemos que hay mucha demanda, realizaremos otra posiblemente en Q3, pero en principio será una al año y será en Q1. ¿Cierto? Bien, luego el laboratorio que estoy preparando para que podáis acceder de forma remota a topologías, equipamientos, podéis probar funcionalidades o bien hacer formaciones mediante prácticas que ya están definidas vosotros mismos en este laboratorio. Estará disponible a partir de febrero y una pequeña pincelada del laboratorio que tenemos. Fijaos, tenemos gran variedad de equipos, switching de 10 gigabits, chasis, switching en stacking, 4300 con spin and leaf, switching de 10 gigabit en Smart también, Smart apilables, en NAS, pues los nuevos Ready NAS, por ejemplo, de 8 bahías, el de 4 bahías, el 524, 528, 526, los Ready NAS en texto, los pequeñitos, la familia 200 también, la familia 300, la familia en rack, 2120, también 4312. A nivel de Wi-Fi, controlador mediante Business Central, puntos de acceso variados, tanto de exterior, de interior, el de habitación, NN, 740, 730, 720, es decir, todos 510, todos los modelos, todos podéis probarlos, podéis acceder a ellos. Es una plataforma en la que será acceso mediante reservas. Bien, ya finalmente los webinars del trimestre. En este febrero tendremos la semana que viene Gestión TI en la palma de la mano, con lo que veremos la aplicación de Insight. Y luego, en marzo, ¿qué veremos? Pues bueno, 3 webinars. Wireless seguro, entornos educativos. Será un webinar específico para implementaciones de wireless y de seguridad y de control de contenidos de acceso en entornos educativos, con la colaboración de Future Broadband. Después veremos los nuevos Ready NAS y sus capacidades. Y finalmente, el 31 de marzo, haremos una sesión dedicada, deep, de WAC 510, 802 OCC, Web 2 y Mesh de interiores. Muy bien, esto es todo por hoy. Espero que os haya sido de interés, como siempre. Agradezco vuestra asistencia, vuestro tiempo. Que paséis muy buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.